Parte de lo que veíamos esta mañana en la conferencia de prensa y que muchos de nosotros también ya esperábamos era saber los detalles y los frutos que había rendido las negociaciones que han mantenido una delegación de acá de México junto con los funcionarios estadounidenses. A quien vimos en la conferencia de prensa fue al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien tenía pues un papel muy fundamental para explicar qué es lo que había pasado en estas reuniones que mantiene con el secretario de Comercio, con Howard Lutnick, y que hemos visto que ha estado viajando constantemente a Estados Unidos. Incluso adelanta que la siguiente semana va a estar también allá manteniendo un viaje para continuar con el diálogo y las negociaciones, porque como él lo dijo, aún no acaba. Siguen todavía cada uno de estos trámites y todo esto es siempre buscando un beneficio también para la sociedad mexicana. Es por ello que al arrancar la conferencia de prensa esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre estas medidas anunciadas por Donald Trump. La presidenta informó que en el caso de México no existe aranceles adicionales, una medida que es buena para el país. También refirió que esto se logró gracias a la buena relación que se ha construido entre ambos países. Y también ella hizo énfasis en decir, pues es parte de los resultados que da mantener un buen gobierno. Con lo relacionado con el sector automotriz, dijo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará la siguiente semana a Washington para continuar con el diálogo y también seguir con las negociaciones. Escuchemos parte de sus primeros comentarios. Escucharon el mensaje del presidente Trump, supongo, ayer sobre esta nueva política comercial, arancelaria de los Estados Unidos al resto del mundo. En el caso de México, pues no hay aranceles adicionales, tampoco a Canadá, aunque en el caso de Canadá hacen algunas especificaciones. Y eso es bueno para el país. Aunque algunos no quieran reconocerlo, pues tiene que ver con la buena relación que hemos construido entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, que se basa en el respeto a nuestra soberanía, colaboración, coordinación, pero con respeto a México, a las y a los mexicanos y a la soberanía nacional. Y eso pues ha permitido que México pues no tenga aranceles adicionales. Y tiene que ver también con la fuerza de nuestro gobierno. Y como siempre digo, hay mucho pueblo en México. Esa es la fuerza de nuestro país, en eso radica, en que no hay división entre pueblo y gobierno. Tenemos todavía dos decretos que hizo el presidente Trump relacionados con la industria automotriz y con el acero y aluminio, que es también para todo el mundo, no solamente es para México y Canadá. Es más, en el caso de la automotriz tiene sus características para el caso de México y de Canadá, particularmente de México. Recuerden que nuestra industria automotriz está muy integrada y estamos todavía en diálogo, en pláticas con el gobierno de Estados Unidos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha construido una muy buena relación con el secretario de Comercio, que se da a partir pues de las llamadas que hemos tenido con el presidente Trump, y se sigue trabajando, dialogando. De hecho, muy probablemente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estará en Washington la próxima semana. Entonces, seguimos trabajando en esos dos temas: industria automotriz, acero y aluminio. Ahora, es muy importante que conozcan todas y todos
qué sectores no tienen aranceles, porque son muchísimos. Es decir, no sé si recuerdan que la última llamada con el presidente Trump yo comenté que en el caso de aranceles recíprocos, a mi entender, pues no iba a haber aranceles porque como México no pone aranceles a Estados Unidos, pues Estados Unidos no pone aranceles a México. Eso lo dije desde la última llamada que tuvimos con el presidente Trump, lo dije en el Zócalo de la Ciudad de México. Y obviamente pues también con sus características que tiene que ver, repito, con lo que ha planteado para la industria automotriz, acero y aluminio. Pero es muy importante que se sepa todo aquello que mantiene cero aranceles dentro del tratado comercial con Estados Unidos, el tratado México-Estados Unidos-Canadá. Entonces, por eso invitamos al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para que nos pueda platicar de todo esto y también pues de las pláticas, de las negociaciones, del diálogo que hay con el gobierno de los Estados Unidos, en particular en materia comercial. Por otro lado, es importante que sepan que hoy a las 12 del día convocamos a una reunión amplia donde van a estar gobernadores, legisladores y legisladoras, empresarios, representantes de trabajadores, de sindicatos y representantes de pueblos originarios, una reunión representativa, amplia. El objetivo de esta reunión, pues obviamente, si había algo más para México, pues también teníamos algunas otras planteamientos, pero yo he estado diciendo que nosotros tenemos un plan. Entonces, el plan de fortalecimiento de la economía nacional y el bienestar del pueblo de México es un plan que venimos desarrollando y tiene que ver con el Plan México. De todas maneras, vamos a acelerar muchas de las acciones del Plan México y eso es lo que vamos a presentar el día de hoy a las 12 en el Museo de Antropología. Es lo que dice esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, pues sí, destaca esta buena relación que ha mantenido y me regreso a las primeras preguntas que le hacían a la presidenta cuando se supo que Donald Trump iba a estar durante los siguientes 4 años en la presidencia de Estados Unidos y ella siempre hizo énfasis en que se iba a buscar una buena relación y que se iba a mantener de esta forma. Hasta el momento seguimos también pues hablando de cómo se han dado estas negociaciones, cómo se ha dado este diálogo por parte del secretario de Economía, pero esto también por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, una estrategia que hoy también le reconoce Marcelo Ebrard a la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, este fortalecimiento que hay de las relaciones entre ambos países, pues nos lleva también a que este miércoles 2 de abril no se anunciaran aranceles para nuestro país. En la conferencia de prensa de esta mañana estuvo nuestra compañera Nancy Gómez, ya sabemos que ella es la que cubre, la reportera de aquí de sinembargo.mx, quien cubre esta fuente de presidencia, así que le damos la bienvenida en este espacio a Nancy para que nos cuente los detalles de cómo se vivió el ambiente en esta conferencia de prensa del jueves 3 de abril, que muchos de nosotros teníamos también pues ya las ganas de escuchar los detalles y ver en qué momento se iban a explicar cada uno de los puntos que el día de ayer se anuncian por parte del presidente de Estados Unidos. Así que bienvenida, Nancy, aquí a Café y Noticias. Así que cuéntanos cómo estuvo esta mañanera del jueves 3 de abril. Muy buenos días. Buenos días, Perla. Muy buenos días también a toda la audiencia de Café y Noticias. Pues sí, estamos afuera ya de Palacio Nacional porque el internet allá adentro es medio complicado, entonces, pues para hallarle la red Wi-Fi y que se pueda dar este enlace es algo difícil, pero sí, pues estuvimos atentos a lo que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto ya veíamos este primer insert de su intervención, cómo destaca que los resultados de lo que sucedió el día de ayer, la presentación por parte de Donald Trump, es
básicamente por esta buena relación que mantienen, por mantenerse en este discurso de el respeto a las soberanías mutuo, el respeto mutuo a las soberanías de ambos países. Y pues sí, dijo que invitó a Marcelo Ebrard para que explicara a los sectores, ¿no? Que ya no se iban a ver afectados, que van a mantener esta tasa arancelaria, bueno, sin aranceles, ¿no? El 0%, porque están protegidos bajo el Tratado de Libre Comercio entre estos tres países. Y pues sí, la presidenta fue cuestionada sobre esto de la condición preferencial. Ustedes recordarán que en las semanas pasadas, en algunas conferencias, ella misma explicó que lo que Marcelo Ebrard, que es el secretario de Economía, y el canciller Juan Ramón de la Fuente, lo que estaban buscando en estas reuniones era un trato preferencial para México, lo que pues en esta conferencia resaltaron tanto la presidenta como el secretario de Economía, resaltaron que efectivamente consiguieron este trato preferencial, y muestran un mapa donde se ve claramente que México y Canadá no tienen ningún arancel recíproco, ninguna imposición como de comercio, como en este caso lo tiene Cuba y Rusia. O sea, tanto México como Canadá están libres de estas tarifas. También mencionó que se identifica que la cantidad de contenido de Estados Unidos, esto porque, como también ayer lo mencionábamos, esperábamos la explicación de la presidenta Claudia Sheinbaum de las llamadas letras chiquitas, porque es un tema, y ella misma lo dice, es un tema que tiene sus complejidades. Entonces, lo que se menciona es que dentro de la imposición de aranceles del 25% a las automotrices, lo que se está analizando todavía por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, es qué cantidad de estos automóviles, qué cantidad de elementos son de origen estadounidense, y pues obviamente esos elementos se les va a descontar al arancel y solamente se le cobraría el 25% a las partes de los autos que sean de origen mexicano. En ese sentido, lo que ellos esperan es que ese 25% baje. Eso también es lo que menciona Marcelo Ebrard, ¿no? Que el porcentaje de lo que se le cobre al producto de un automóvil que se haga 100% en México sea menor del 25%. Se llevó la presidenta Claudia Sheinbaum una explicación demasiado larga sobre cómo funcionaría esto del 25% al impuesto de las automotrices y también de acero y aluminio, que como pues seguramente ya recordarán en otras conferencias, la misma presidenta dice que hay que esperar a que concluyan las negociaciones, que con el anuncio de ayer no se termina todo este camino. Y le llegaron a cuestionar, también salieron varias notas, como de lo que dijo ayer Donald Trump, de esto de las críticas al tratado de comercio, ¿no? Las notas van como por el sentido de que era el peor acuerdo que había podido firmar Donald Trump, este tratado entre México y Canadá y ellos mismos, pero la presidenta aclara que es ante el SK, ¿no? El anterior tratado, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y que el tratado que él firmó con el expresidente López Obrador, pues no hacía referencia a eso, y que la conclusión es que el tratado se mantiene, este TEMEC se mantiene, y que las críticas que dijo ayer Donald Trump son más al tratado anterior, que entiendo pues entró en vigor el 1 de enero del 94, ¿no? Se negoció con Salinas. Entonces, pues básicamente sí, la explicación estuvo muy interesante en cuanto a las automotrices, que aunque aclara varias dudas, sigue habiendo otras tantas, y pues también a la espera de cómo terminen estas negociaciones. Sí, creo que es uno de los puntos que hay que seguir muy de cerca, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos aranceles que sí entraron en vigor a partir de este jueves 3 de abril? Así que vamos a estar muy pendientes. Nancy, de aquí te vas de Palacio Nacional hacia el Museo Nacional de Antropología e Historia, porque se va a presentar allí este programa de fortalecimiento al Plan México, ¿correcto? Sí. Bueno, pues sí, entonces, adelante. Sí,
No, sí, que te mencionaba que lo que mencionó la presidenta era como las medidas que van a acelerar la implementación del Plan México. Entonces, pues iba a estar interesante en qué se van a enfocar para que avance lo más rápido posible el Plan México. Y pues sí, lo que creo que los vamos a dejar con lo que mencionó el secretario de Economía, pero pues sí, ese es como el reporte en general de lo que explicó la presidenta esta mañana. Así es, pues vamos a escuchar parte de lo que ya mencionabas ahorita, explicó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, porque en efecto él también decía, ¿no? En este mapa que muestra cómo tiene Estados Unidos 14 tratados comerciales, pero solamente le dio un trato preferencial a México y a Canadá. Esto también destaca Ebrard, que se trató de una estrategia que fue la que estuvieron trabajando y que ideó la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que vamos a escuchar al secretario de Economía y nos vemos en un ratito, esperemos, Nancy, ya que estés allá en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Muchísimas gracias por habernos dado este reporte de la conferencia. Un saludo a Estados Unidos tiene 14 tratados comerciales de libre comercio, pero el único caso en el que no se aplicaron tarifas es en lo que tiene que ver con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. En todos los demás se aplicaron. Entonces ya es otro sistema comercial. El reto que planteó la presidenta es, en ese nuevo sistema comercial, la estrategia que ha definido la presidenta Sheinbaum fue: México tiene que lograr un trato preferencial. Quiere decir que tengas mejores condiciones para competir. Todo tiene que estar pensado en relación a los demás. ¿Quién puede tener menos arancel o qué producto puede ser menos caro, además de la ventaja logística que nos da la vecindad, la cercanía? ¿Cómo lograr que lo que México exporta sea más competitivo que lo de cualquier otro país? Esa es la ruta, lo que ha venido construyendo la presidenta. Entonces yo diría, en primer lugar, esa estrategia de la presidenta Sheinbaum funcionó, está funcionando, porque hoy sí tenemos un trato preferencial. Y ahí está en lo que son tarifas recíprocas, este es el mapa del mundo. Puse aquí, hay algunos países como Rusia que tienen sanciones comerciales, porque alguien decía que si estaban exentos, no, porque tienen otra situación derivada de la guerra con Ucrania. Entonces, en este color rojo están todas las diferentes aranceles que ayer se han anunciado. Bueno, entonces en el caso de México, obviamente Estados Unidos, que es quien impuso los aranceles, y Canadá, o sea, nuestro tratado, pues tenemos 0%, es el único caso. En eso es como se traduce este trato que se ha logrado gracias a la estrategia que ha seguido la presidenta. Es un gran logro, yo lo diría, desde el punto de vista de que cuando empezó esto, hace muy poco, no iba a haber ninguna excepción. La siguiente, por favor. Esto es nada más de los primeros cuadros que empezaron a publicarse, porque va a haber mucha información hoy, mañana y los días subsecuentes, es quién tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos y qué tarifa recíproca se le puso el día de ayer. Todos estos países tienen tratado de libre comercio. Como podrán ustedes ver, está Singapur, Marruecos, Jordania, Israel, Nicaragua, Chile, Corea del Sur, Colombia, Perú, en fin, y así sucesivamente, hasta Australia. Entonces, todos los casos tienen tarifa recíproca. Caso de México, Canadá, es 0. Ahora, esto quiere decir la siguiente, por favor. ¿Qué cosa? Voy a tratar de resumir. Bueno, primero, funciona la estrategia de la presidenta Sheinbaum. Ahí está la traducción. Se tuvo el 0% que ya mencioné. El tratado se mantiene. Eso es un logro mayor. No lo demos por sentado, porque en un nuevo orden comercial fundado en tarifas es muy difícil que sobreviva un tratado de libre comercio. Si no hubiéramos logrado esto, la pregunta de ustedes sería, pues entonces, ¿qué pasó con el tratado, verdad? Que el tratado establece condiciones de libre comercio con una tarifa 0. Segundo, pues se protegen millones de empleos, más de 10 millones de empleos directamente relacionados. Ahora voy a hablar de qué tipo de sectores son. Y lo que ya mencionó la presidenta, tenemos un diálogo permanente con Estados Unidos, porque esto todavía no termina. Este es
Este es un capítulo, pero no ha terminado. Ahora les voy a explicar por qué. Bueno, la siguiente, por favor. Solo una muestra que es importante tener en mente. Me van a decir, bueno, pero hay productos, como ya lo mencionó la presidenta, que ahora voy a explicar, industria automotriz, que estamos todavía en una negociación, lo que tiene que ver con autopartes, que es dentro de un mes, que todavía no se concluye, donde se impusieron tarifas de, en el caso de automotriz 25%, autopartes todavía no tienen tarifas. Eso lo vamos a ver en las siguientes semanas. Pero las que están exentas, los sectores que ya están exentos, por ejemplo, el agroalimentario, todo lo que es agroalimentario. Bueno, aquí puse el aguacate, que es como el más, que tenemos más presente. Todos los productos agroalimentarios. Manufacturas electrónicas, eléctricas, química, todo lo que tiene relación con la industria química. Vestido y calzado, que para México es muy importante, como ustedes saben. Dispositivos médicos y farmacéuticos, maquinaria y equipo. Aquí puse como un collage de fotos para que tengamos claro de qué estamos hablando. Son millones de empleos en todo el país que tienen tasa cero, es decir, no tienen tasa. Y pensamos, esa es la prioridad que nos ha dado la presidenta, hay que proteger el empleo, buscar que no haya afectación a todos esos sectores que están en todo el país, toda la República Mexicana. Repito, agroalimentario, manufacturas electrónicas, eléctricas, químicos, vestido y calzado, dispositivos médicos, farmacéuticos, maquinaria y equipo. La que sigue, por favor. Me dirán ustedes, bueno, ¿ahora qué sigue? Yo recapitulo. La estrategia está funcionando, la que marcó la presidenta. Sí se tiene un trato preferencial, el único tratado que tiene cero es el de México, Estados Unidos y por ende Canadá. ¿Ahora qué sigue? Resumo, vamos a estar trabajando para que vehículos terminados, que tiene se denomina tarifa global, esa fue anunciada antes de las tarifas recíprocas que se anunciaron ayer, se impuso una tarifa global de 25%. La meta nuestra en los próximos 40 días es lograr las mejores condiciones de entre todos los países del mundo en materia de industria automotriz. Lo mismo para acero y aluminio. Acero y aluminio es un poquito más del 2% de las exportaciones de México. Estados Unidos tiene superávit. Entonces, vamos a estar trabajando los próximos 40 días.